Hola y bienvenidos a este canal. Hoy te hablaré de un tema muy importante en el área científica y es el método científico. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los científicos descubren y comprenden el mundo que nos rodea? Bueno, estás a punto de descubrir que el método científico es una herramienta poderosa y accesible que todos podemos usar para resolver misterios y comprender mejor nuestro entorno. Vamos a ver de qué se trata. El método científico se compone de varios pasos, los cuales te explicaré uno por uno a través de una narrativa en la que un personaje aplicará este método de manera intuitiva y natural. De esta forma podrás comprender cada etapa de manera más amena y práctica. Comencemos. 1. Observación. El proceso comienza con la observación de un fenómeno o pregunta sobre el mundo natural. Esta observación puede basarse en la curiosidad o en la detección de un problema no resuelto. Había una vez un pequeño pueblo donde sus habitantes dependían en gran medida de la agricultura para sustentarse. Sin embargo, en los últimos años, habían experimentado malas cosechas y una disminución en la calidad de los cultivos. Las tierras se habían vuelto menos fértiles, y el pueblo estaba pasando por una época de escasez alimentaria. Entre los aldeanos, había un hombre sabio llamado Juan, quien había notado que las plantas de una especie en particular crecían más grandes y saludables cerca del ganado, en comparación con las que estaban más alejadas. Juan era un amante de la naturaleza y siempre se preocupaba por el bienestar de su comunidad. 2. Pregunta o hipótesis. A partir de la observación, se formula una pregunta o una hipótesis. Una hipótesis es una suposición o explicación tentativa que se plantea como respuesta a la pregunta y que puede ser probada. Al ver la dificultad que enfrentaban debido a las malas cosechas, se hizo una pregunta crucial: ¿por qué estas plantas crecen mejor cerca del ganado? 3. Investigación. Se lleva a cabo una revisión de la literatura científica existente para conocer lo que se ha investigado previamente sobre el tema. Esto ayuda a construir una base sólida de conocimiento y a diseñar un experimento o estudio adecuado. Sospechando que las heces de vaca podrían estar relacionadas con el fenómeno, Juan decidió investigar más a fondo. Habló con los ancianos del pueblo, quienes le contaron historias de cómo sus abuelos solían decir que las heces de vaca podrían tener un efecto beneficioso en el crecimiento de las plantas, aunque esto nunca se había tomado en serio. 4. Diseño del experimento o estudio. En esta etapa, se planifica la forma en que se recopilarán datos para probar la hipótesis. Se definen variables, se establece un grupo de control y uno o más grupos de prueba, y se determina cómo se medirán los resultados. Con la firme creencia de que esta podría ser la clave para mejorar la agricultura en el pueblo, Juan se propuso poner a prueba su hipótesis. Estableció dos grupos de plantas, uno al que aplicó heces de vaca como fertilizante y otro como grupo de control, al que no se le aplicó nada. 5. Recopilación de datos. Llevar a cabo el experimento o estudio de acuerdo con el diseño planificado. Registrar cuidadosamente los datos de manera objetiva y precisa. Con el tiempo, Juan observó el crecimiento de las plantas en ambos grupos. Registró cuidadosamente datos importantes como la altura, el tamaño de las hojas y la salud general de las plantas. Cuando llegó el momento de comparar las mediciones de ambos grupos, quedó asombrado por los resultados. 6. Análisis de datos. Procesar y analizar los datos recopilados utilizando métodos estadísticos u otros enfoques adecuados. El análisis busca determinar si los datos respaldan o refutan la hipótesis. Las plantas que habían recibido las heces de vaca como fertilizante crecieron más altas y saludables que las del grupo de control. 7. Conclusiones. Basándose en los resultados del análisis, se elaboran conclusiones. Estas conclusiones pueden indicar si la hipótesis se confirma o se rechaza, y pueden proporcionar información sobre las aplicaciones de los hallazgos. Era evidente que las heces de vaca tenían un impacto positivo en el crecimiento de las plantas. 8.
Comunicación de resultados. Los resultados y conclusiones se comunican a la comunidad científica y al público en general a través de informes científicos, presentaciones, artículos o conferencias. La comunicación es fundamental para que otros científicos puedan evaluar y replicar los resultados. Emocionado por su descubrimiento, Juan corrió hacia el pueblo para compartir las buenas noticias con sus seres queridos y vecinos. Les explicó cómo las heces de vaca podían ser una solución para mejorar los cultivos y superar la escasez de alimentos en el pueblo. El pueblo se unió para implementar esta nueva práctica, utilizando las heces de vaca de manera efectiva como fertilizante natural. Con el tiempo, las cosechas mejoraron significativamente, y el pueblo volvió a florecer con alimentos abundantes y saludables. Espero que te haya gustado. Hasta pronto. Suscríbete y dale un like. Hasta pronto.